demás, hermanos, capítulo 3 de Filipenses. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe, la de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Bendiga su palabra el Señor en nuestros corazones. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, y te pedimos y te rogamos en este momento que nos hables a través de ella, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Y antes de principiar, déjenme solamente decir que es por primera vez, creo que es primera vez que mi nieto me escucha en español. No sé si me ha escuchado en inglés, porque tiene más de 15 años, 20 años que no está en la iglesia, porque no ha estado en la iglesia por mucho tiempo. Pero aquí está esta mañana. David, ponte de pie, mijo. Come on. Sí, stand up. Miren, este es hijo de Elizabeth, la más pequeña, que cuando estábamos construyendo ese templo, cuando entramos al templo, había una puerta ahí en medio y se le cayó encima y le quebró un pie a su mamá. Tenía nomás 2 años. Y con él está María. María, no quiero avergonzarte de ninguna forma, pero eres tan bonita. Ponte de pie también, por favor. Ella es una española de primera clase, su novia. Y luego mis 2 choferes, tengo que presentarlos. Tengo a Michelle aquí. Stand up, Michelle. Ella es hija de Lidia, la mayor de todas. Y a un lado está Jaime. Jaime, ponte de pie. Es el chofer. Mire, vino de Alaska nomás para traerme aquí esta mañana. Y claro que mi esposa es la número 1, ahí está a un lado, mírala. Ponte de pie también tú. Sí, claro. Mi esposa de 60 y tantos años. Esta mañana quisiera hablarles del poder de la resurrección de Cristo, porque dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 que si Cristo no resucitó, en vano es nuestra fe y nuestra predicación. Imagínense, tengo predicando por 60 años más o menos. El día en el 53 empecé a predicar. Si por 60 años he estado predicando y todo lo que he predicado es en vano, pues créanme, mejor me debería haber quedado en la panadería. Pero ¿saben qué? Cristo resucitó. Y por eso nuestra fe y nuestra predicación no es en vano. A su tiempo el Señor hace lo necesario. Pero ¿saben qué?
la resurrección de Cristo y su poder tiene una conexión extraordinaria en la cuna, en la cruz y en la cueva, o la resurrección, la tumba. Ahí le pongo la corona. Y esta mañana, cuando veníamos en camino, se me vino a la mente, en realidad, escribí 5 palabras. Descendió, se manifestó, se humilló, se justificó y luego ascendió. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo creo que voy a hacer un lado el papel que tengo escrito y voy a pregar nomás esas 5 cosas. Pues ¿saben qué? Si Cristo no vino como vino, si Jesús no nació de acuerdo a la profecía hecha en Génesis 3:15, si Cristo no nació de acuerdo a la profecía que venía a nacer de una virgen, engendrado por el Espíritu Santo, hecho como nosotros, viviendo entre nosotros, sintiendo lo que nosotros, y como dice el escritor de Hebreos, posiblemente Pablo, tenemos a un Salvador, tenemos a un Redentor que sufrió todo como nosotros, en todo fue tentado, pero sin pecado. Porque dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios, ¿lo saben todos? A ver, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no. Óigame, yo escuché cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es maravilloso pensar que el Dios en la eternidad, el que creó todas las cosas, y esta mañana estaba escuchando a un científico, a un matemático de Harvard University, que calculó todo lo del universo, todo lo que no conocemos, todo lo que él conoce, y dice, este mundo y este universo tiene aproximadamente 13.700.000.000 de existencia. Oigan, es con B, no con M. Billones. Yo no sé en realidad si sean 13 o 14 o 20 o lo que sea, pero una cosa sí sé, que el mundo no pudo ser sin ser hecho y creado por un creador. Aleluya. Y entonces ese creador dice en el capítulo 3, versículo 15 de Génesis, que un día la mujer iba a producir un hijo, su semilla, la cual iba a aplastar la cabeza satánica, y eso sucedió de acuerdo al pie de la letra. Dicen los teólogos que escudriñan toda la escritura que cuando Cristo vino y fue a la cruz, estaban cumpliendo 28 profecías exactamente hechas en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando pensamos de Jesús, pensamos de su soberanía, y de su soberanía eterna llegó al servicio y a la muerte. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, él siendo igual a Dios. En otras palabras, lo que dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y él no tuvo cosa que aferrarse, sino que dejó su trono de gloria, dejó la gloria de los ángeles, de los que fueron creados para servirle y para glorificarle, y descendió a nacer en Belén de Judea. Nació de una virgen. Como dije anteriormente,
engendrado por el Espíritu Santo. Y cuando no entendemos eso, simplemente decimos, hay tantas cosas que no comprendo, pero la palabra de Dios así lo dice. Y como Dios es todopoderoso, como Dios hace todo lo imposible, lo que mi mente no puede captar, yo lo creo por la fe en su palabra. Y nació Jesús. Y cuando nació Jesús, en el capítulo 3 de Génesis, el último versículo dice que Dios cerró el Edén, cerró el camino al gozo, a la alegría, a lo que Dios había creado al principio, y puso querubines, puso serafines resguardándolo. Cerró el camino porque Adán y Eva lo habían perdido. Pero gracias a Dios que un día los ángeles dijeron a los pastores en Belén: he aquí os traigo nuevas de gran gozo, que sea para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, no podemos hablar de la resurrección sin hablar de su nacimiento. Y aunque no lo entendamos, Él dijo a los hombres en su andar de 3 años y medio públicamente, después de predicar y de hacer maravillas en el pueblo, dice: ¿quién de ustedes me acusa de pecado? Y el apóstol Pablo lo certifica de tal forma en el capítulo 5, segunda de Corintios, cuando dice: aquel que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y eso es algo maravilloso, porque nosotros no podemos en ninguna forma ser justificados sin Cristo Jesús. Entonces, la cuna es esencial. Pero la cuna y los 3 años y medio, los 33 años y medio de vida terrestre, no son de significado alguno si no los conectamos con la cruz. Porque cuando Cristo vino, dijo: he venido, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a ser, como dijo Juan Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Él dice quita, no está diciendo borra nomás, no está diciendo tapa. Cuando una persona entrega su corazón a Cristo por fe y arrepentimiento, sus pecados son lavados y son extirpados, y es salvo por la eternidad. Pero sin la cruz de Cristo no hay ningún poder en la resurrección. El nacimiento virginal y perfecto en Belén de Judea, la muerte que duró aproximadamente 3 horas de oscuridad, de las 12 a las 3 de la tarde, cuando el cielo tembló, cuando la tierra tembló, cuando la oscuridad cubrió la tierra, cuando aún los sepulcros fueron abiertos. Todo aquello fue para que Jesús cumpliera la voluntad del Padre. Y dijo Él al principio de que lo colgaron. Y saben que yo no sé cuántos de ustedes vieron la última película que pasaron los domingos, la Biblia. No sé si la vieron, pero la última, que fue el día de resurrección, presentaron para mí la forma sanguinaria, la forma en que Jesús fue golpeado, aporreado, fue burlado, cargó la cruz, fue sangrado, lo coronaron de espinas, le clavaron los clavos, hicieron todo y Él, cuando terminó en la cruz, todavía pudo decir, después de cargar la cruz por unas cuantas millas del atrio al Gólgota, al Calvario, todavía pudo decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero eso no fue suficiente. Dijo 7 expresiones y la penúltima dijo: Padre, consumado es. Y lo dijo con fuerza, con autoridad, con vigor, porque el hombre de Dios estaba manifestándose ante el mundo entero. No solamente es el Dios del hombre, sino el hombre de Dios. Y es algo maravilloso pensar que en la cruz del Calvario nuestro Señor Jesucristo conectó la cuna
con el sacrificio, porque para eso vino. Esa era su tarea, era la voluntad del Padre. Y Él la cumplió y terminó con un respiro tremendo todavía. Al final, cuando todo había sido cumplido, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, con autoridad física y autoridad moral. ¿Por qué? Porque ese era su trabajo que había sido encargado a Él. Pero luego le faltaba la tumba, y ahí le esperaba la tumba de José de Arimatea. Y en el 83 yo fui a Jerusalén, fui a la Tierra Santa y llevé a mi yerno, al papá de Michelle, conmigo. Y no es por María, pero en España se me enfermó y ya no hallaba qué hacer con él. Ahí en Madrid se puso bien enfermo. Volamos a Israel y el segundo día fuimos a empezar a visitar la tierra y entramos a la tumba vacía, él y yo. Llevaba 18 personas conmigo, aparte de él y yo, pero entramos él y yo solos y hasta el pelo se me enchinaba. ¿Saben qué pasó cuando salimos de la tumba? Oscar ya no estaba enfermo. Parece que la tumba le arregló el problema. Pero la tumba lo encerró por 3 días. Y cargó el pecado de todo el mundo, la mentira, la desobediencia. Bueno, quieran, pongan lo que quieran ahí. Todo lo mío y todo lo suyo. Y fue puesto en aquella tumba. Y fue envuelto. Y fue dejado, y aún con la tumba cerrada, con una piedra. No solamente eso, con guardias para que no se lo vayan a robar los seguidores. Pero en el día de la mañana del domingo, de una forma maravillosa, sin la tumba abierta, porque la tumba no fue abierta para que saliera él, la tumba fue abierta para que vieran los discípulos que no estaba allí. Él salió antes de que la piedra fuera removida, porque vemos la evidencia que después de que se manifestó a sus discípulos por 40 días, entraba a los cuartos sin abrir la puerta, salía de los cuartos sin abrir la puerta, pero siempre estaba presente. Y pensamos en el poder de la resurrección. ¿Cómo es posible que aquel cuerpo que llevó el pecado, que cargó el pecado, que fue hecho el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cómo es posible que venció la tumba, la oscuridad, la muerte, y al tercer día resucitó de los muertos? El apóstol Pablo, en el capítulo que leímos hace un momento, está explicando religión y está explicando cristianismo. Porque yo me identifico con Pablo. Pablo estaba diciendo: yo soy circuncidado al 8º día. Yo fui bautizado al 8º día. Yo era de la tribu de mi mamá y mi papá. Y mis abuelos, que eran españoles los dos, Ignacio Flores y Nicolasa. Y vengo de una tribu, pero más religiosa que Saulo de Tarso. Porque en mi familia hay madres superioras, monjas, rectora del convento en Guadalajara por 32 años. Mi tío Miguel, hermano marista. Mi primo Ricardo Flores, el hijo del que me bautizó a los 8 días. Me acuerdo que el agua estaba fría. Sacerdote en Tapalpa, Jalisco. Yo era monaguillo del templo. Yo iba a recitar todas las oraciones y aún sabía un poco de latín para contestar al sacerdote. Religioso, dice Pablo, yo tengo de qué jactarme. Yo tengo de qué decir que mi linaje, mi pedigree, como se dice en inglés, es extraordinario. Religiosos.
Pero todo esto, ¿y saben qué? Saulo de Tarso, yo fui a Tarso a buscar algo de Saulo y no había nada. Pero Saulo de Tarso era miembro de una familia muy rica y muy prominente. Él nació con una cuchara de oro en la boca, yo creo. Él estudió en la Universidad de Tarso. Él era bien educado. Él asistió al seminario teológico de Jerusalén con Gamaliel. Él era un hombre celoso por el judaísmo, por todo lo que él creía. Era perseguidor de la iglesia. Pero un día se lo encontró el Señor y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Es imposible que tú quieras, porque tú no persigues a la iglesia, tú me persigues a mí. Y qué maravilloso es saber que Saulo de Tarso en aquel momento dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Inmediatamente reconoció el poder de la resurrección en su vida. Y dice la Biblia en el capítulo 9 del libro de los Hechos que Saulo fue instruido a que fuera a la ciudad, a que buscara a un discípulo, a que se bautizase, y fue de ahí en adelante no un perseguidor, sino un seguidor. Y nos damos cuenta que Saulo de Tarso dice: lo tengo todo lo de la carne por basura, por estiércol, por nada. En efecto, en inglés dicen dunge, algo así. Dunge. Y entonces vengo yo ahora, ¿saben qué? Ahora les voy a empezar a predicar. Porque ya hablé de la cuna, de la cruz y de la cueva o de la corona. Pero la resurrección de Cristo, yo sé que acabamos de recibir mensajes aquí gloriosos de la resurrección, porque tuvieron 4 días, 5 días de recreo. Pero ¿saben qué? La resurrección de Cristo para Pablo era algo extraordinario en su vida. El poder de esa resurrección, dice: todo esto lo hago a un lado, lo tengo por estiércol, por basura, para conocer el poder de su resurrección en mi vida. Ahora, cuando él dice estas palabras, a fin de conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, él no está hablando de los padecimientos de los clavos, de la lanza, de la corona. No está hablando de la cruz. No está hablando de las millas que él tuvo que andar cargando ese madero. Él está hablando de la vida diaria que Jesús pudo soportar por 3 años y medio ante el pueblo, que lo perseguían, que querían matarlo, que no le creían, que decían que estaba loco. Dice: yo quiero participar en esos sufrimientos. Yo quiero ser una evidencia del poder de la resurrección de Cristo en mi vida, en mi vocabulario, en la forma de hablar, de servir, de hacer las cosas. Quiero que la gente pueda ver a Cristo en mi vida. Él está hablando de un poder. ¿Saben qué? Abran su Biblia conmigo. Abran su Biblia a Efesios 3. Porque el apóstol Pablo en Efesios 3 empieza a hablar a los hermanos de ese conocimiento. En el versículo 14 en adelante, del capítulo 3 de Efesios. Y si alguien no tiene Biblia y quiere una Biblia, me dice a la salida, yo se la pido al hermano pastor. Miren, dice estas palabras, versículo 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos
de toda plenitud, pero de Dios. Pero miren, el versículo 20 es la clave. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente en una forma exponente extraordinaria. Dice, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa ¿en quién? En vosotros. Pablo está diciendo a los filipenses y a los efesios, hay un poder sobrenatural para vivir sobre los problemas de la vida, sobre los dolores del cuerpo. Y no me digan de dolores, pero yo me llamo Dolores Sotelo. Después del embolio que tuve, después del ataque, y luego después, hace 3 meses, 3 meses y medio, me han hecho 3 procesos quirúrgicos en la espalda, pero ni los he sentido. Es algo extraordinario con la medicina moderna. Pero ¿saben qué? La única forma de poder sobrepasar todo esto y tener victoria, aún casi a los 80 años, ya casi, es porque el poder de la resurrección todavía es evidente en mi vida. Y cuando pienso yo de los problemas que hemos tenido, mi esposa y yo, del hecho de que vivimos en Arizona por 18 meses y fuimos nomás por 2 semanas, pero vivimos de gorra, porque mi hija y mi yerno allá dijeron, aquí no se paga nada. De gloria a Dios. Y tenemos casa especial y todo. Pero con todo lo que pasamos, todos los problemas y dificultades, la única forma en que uno puede continuar en medio del cáncer, en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de la pobreza, en medio aún de los problemas emigratorios, es por el poder de la resurrección de Cristo. Dice el apóstol Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen su palabra, a los que aceptan su mensaje, a los que creen en el sacrificio en la cruz del Calvario, a ellos dio les potestad, el derecho, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, coherederos con Él y coherederos con Cristo. Pero luego lo cualifica el apóstol Juan en el versículo 13 y dice, los cuales no nacieron de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón. ¿Se fijaron que el pastor hace rato presentaba a los niños que en realidad los padres desearon tenerlos? Pero lo que Cristo, lo que la palabra está diciendo es que es necesario, es imperativo un nacimiento nuevo. Amén. Si queremos experimentar el poder de la resurrección, tenemos que nacer a la familia de Dios. Porque Dios no tiene nietos. Dios solamente tiene hijos. Y cuando Jesús le está hablando a un religioso de primera clase en Jerusalén, cuando le está hablando a un religioso miembro de la Corte Suprema de los judíos, un hombre de 70 años de edad, y ese hombre viene de noche y le dice, Rabí, maestro, sabemos que has venido a Dios por maestro, porque nadie hace lo que tú haces si no fuese Dios contigo. Y Jesús le contesta, de cierto os digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de los cielos. Y como humano no comprende. Dice, ¿cómo puede ser posible tal cosa? Un hombre como yo nacer de nuevo y volver al vientre de su madre. Es imposible. Un hombre de 6 pies. Barbón. Y dice Jesús, lo que es de la carne, carne es. Y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Y el apóstol Pablo dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Y entonces, si queremos nosotros vivir bajo el poder de la resurrección de Cristo y poder pasar por todos los problemas y dificultades de nuestra vida, y poder decir con el apóstol Pablo después de ser apedreado,
después de ser encarcelado, después de sufrir naufragios, después de estar en la cárcel, de todo esto, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el poder de la resurrección. Y cuando usted, como padre, como madre, como hijo, como abuelo, como abuela, puede reconocer que en realidad la vida cristiana no depende de la religión, como dijo el hermano, depende de la relación con Cristo Jesús. Yo les garantizo, y les voy a decir que, voy a decir esto, hermano, esta plataforma está muy alta para los pasos, para subirlos. En realidad, les voy a decir esto porque yo sé de construcción un poquito. De acuerdo a la ley del Código de San Francisco y de California, esas gradas están muy altas, deben ser de 7 pulgadas, un cuarto nomás. Y esas tienen como 10. Con mucho cuidado cuando los vaya a denunciar, ¿eh? Porque la que yo hice estaba allá y no estaba así tan alta. Pero qué maravilloso es saber que todavía, después de 65 para acá, podemos ver que la iglesia, el templo, el lugar todavía está funcionando para la gloria de Dios. Y yo no sé cuántos hay aquí. Tal vez ahí está uno. Pero el hermano Arriola creo que es el único que me queda. Hermano Arriola, ¿qué pasó con el resto? Aquí está usted. Oye, aquí está también ahí. No, hay varios todavía. Aquí está. En efecto, hasta firmé una certificado de bautismo. Miren, hermanos, nosotros tenemos que aprender que la palabra de Dios es verdad, que la palabra de Cristo es eficaz y que su palabra no vuelve al vacío nunca. Cuando aprendamos, y déjenme conectar esto antes de terminar. Cristo descendió para hacer su obra. Hizo su obra, se manifestó a los hombres, vivió entre nosotros públicamente después del bautismo de Juan Bautista por 3 años y medio. Fue a la cruz, murió por nuestros pecados, fue a la tumba, salió de la tumba al tercer día de acuerdo a las profecías, porque dice la Biblia, era imposible que quedase allí. Pero ¿saben algo maravilloso? Es que a los 50 días después de la resurrección, cuando descendió el Espíritu Santo, teníamos 10 días de evidencia que Jesús había ascendido a los cielos. No solamente descendió, sino que ascendió. Y cuando ascendió, lo más maravilloso para mí, y no lo descubrí yo, lo descubrió tal vez un teólogo en el siglo XIX, que dice, lo maravilloso de Cristo no es solamente que vino de la eternidad a lo presente. El Dios eterno se hizo hombre. Pero lo más maravilloso es que cuando salió de la tumba, se presentó a sus discípulos, comió con ellos hasta pescado, entró a sus salas de oración y de tal vez esperanza, ascendió a los cielos y dijeron los ángeles, ese Jesús que ascendió es el mismo que descendió. Y cuando Él ascendió, no solamente ascendió como el Dios eterno, el Dios que había venido a penetrar la historia de la humanidad, sino como el hombre de Dios. O sea, que lo más maravilloso es no solamente que nació de una virgen y se encarnó entre nosotros, sino que ascendió en un cuerpo glorificado y se sentó a la diestra del Padre para interceder por nosotros.
Cuando pensamos de la ascensión de Cristo, yo pienso en que el Cordero de Dios ascendió como el Cordero y como Dios. Aleluya. Que vive para siempre. Y dice el escritor de Hebreos en el capítulo 13, Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y yo quisiera en este momento invitarle a usted, hermano, que está viviendo tal vez en debilidad, sin darse cuenta que hay poder, aun cuando hay dolor. Porque el apóstol Pablo tenía dolor, tenía un aguijón, tenía un problema. El apóstol Pablo podía hacer en el nombre de Jesús milagros, pero él no podía hacerse un milagro para sí mismo. Y dice: Señor, 3 veces te he pedido que me quites esta espina, este aguijón. Y un chistoso dijo: su aguijón sería su suegra. Otro dice: no, es que era muy chaparro, tenía que pedir siempre una escalera. Dice: no, es que estaba cegatón. ¿Cuál haya sido el aguijón? Dice Dios: Pablo, bástate mi gracia. Tu poder se manifiesta en tu debilidad cuando confías en el poder de la resurrección. Y yo les invito en este momento a que ahí donde están inclinen su rostro conmigo. Porque miren, sin la vida resucitada no hay vida en realidad. No hay cristianismo. Hay religión, pero no cristianismo. Yo les pido que inclinen su rostro, cierren sus ojos y simplemente diga: Señor Jesús, dame el poder para poder creer en tu palabra y en tu gracia, en tu presencia, y que mi vida pueda ser victoriosa, creyendo en que tú haces obrar en mi ser, en mi mente, en mi vida, en mi hogar, en mis hijos, en mis nietos, en mi esposa, en mi esposo, en mis vecinos, en personas que tal vez no te conocen. Pero Señor, yo espero que tú obres a través de tu palabra y el poder de la resurrección en mi vida, para poder manifestar que tú eres real y que Cristo vive en mí, y que Cristo es el que obra, porque estoy juntamente con Cristo crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios que se entregó por mí. Señor, si hay alguna persona que en esta mañana ha sentido el deseo, ha sentido alguna emoción, algún pensamiento en el cual pueda decir: yo quisiera iniciar una vida nueva, yo quisiera entregar mi vida a Cristo, o yo quisiera simplemente en esta mañana, en esta tarde, en este momento decir: Señor, aquí está mi vida, úsame para gloria tuya. Porque ciertamente la cuna no sirve sin la cruz, y la cruz no sirve sin la tumba, pero la tumba nos da la justificación, porque si Cristo resucitó, tenemos la certeza de que resucitaremos. Y tu palabra dice que vivimos en la victoria de tu resurrección. Señor, obra en cada uno que escucha, que tu espíritu penetre y que tu espíritu obre para gloria tuya. Si hay alguno de ustedes que ha pensado en alguna forma acercarse más a Cristo en esta mañana, tal vez obedecerle en el bautismo, como el hermano pastor dijo, o tal vez unirse a la iglesia, o recibir a Cristo, o simplemente acercarse más a Él, ahí levante su mano donde está, levante su mano, que Dios le bendiga.